Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y un lunes más, en nombre de Casa Cultura, Biblioteca Ignacio Aldecoa, sean ustedes bienvenidos. Hoy traemos hasta aquí dos nombres propios, dos nombres que reconocemos todos, son el de Eduardo Chillida y el de Néstor Basterrechea, dos personalidades artísticas de las que celebramos el centenario de su nacimiento, y esta nos ha parecido una excelente excusa para mirar y profundizar en dos formas de entender el arte, que son complementarias y que se han producido en un mismo periodo temporal. Vamos a intentar saber desde las conexiones que existían y existen entre ellos hasta sus singularidades, analizando parte de sus trayectorias con una especial atención a los legados en nuestro entorno más cercano, en concreto aquí en Álava. Vamos a hacerlo de la mano de Miren Vadillo, doctora en Historia de Arte por la Universidad del País Vasco. Miren ejerce como profesora agregada del Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco, donde imparte diversas asignaturas, fundamentalmente en el grado de Historia de Arte de la Facultad de Letras, así como en el máster en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo. Ha participado en diferentes grupos y proyectos de investigación y su principal línea se centra en arte contemporáneo vasco y más concretamente en la segunda mitad del siglo XX, con especial atención a los mecanismos de gestión, promoción y difusión de la creación artística. Ha publicado diversos libros y artículos de investigación y ha participado en diferentes congresos, seminarios y jornadas con aportaciones sobre el tema que hemos indicado. Participa además como revisora de artículos académicos en diferentes revistas centradas en el arte y la cultura vasca y ha sido miembro de varios comités científicos en jornadas y congresos relativos al arte contemporáneo. Tenemos por delante, yo creo, Miren Vadillo, una sesión absolutamente apasionante, sobre todo para los que somos amantes del arte, que estoy absolutamente convencida que somos todos los que nos hemos dado cita hoy aquí, a los que nos has congregado tú. Como siempre, el formato de la sesión será, primero Miren va a exponer durante 45 o 50 minutos y luego vamos a tener todos la posibilidad de hacer las preguntas que entendamos pertinentes. Bienvenida, Miren, arratsaldeon, y adelante. Bueno, es que ricasco, Raquel, por la presentación y también por la invitación a estar hoy aquí compartiendo con todos, a los cuales también extendo mi gratitud por haber acudido esta tarde aquí. Bueno, cuando me llegó la invitación a hablar sobre Chillida y Basterrechea en una charla, la verdad es que lo primero que pensé, qué complicado, ¿no? Qué complicado, como bien has comentado, ¿no? Unir dos figuras, dos personalidades pues tan inabarcables en una pequeña sesión, en una pequeña charla. Lo que pensé es que quizás la mejor partida sería acercarnos a lo que tenemos más cerca, ¿no? Acercarnos al legado de dos artistas en nuestra provincia, en Álava y sobre todo en Vitoria, ¿no? Y por eso pues, planteé este título, Chillida Basterrechea, 100 años de creatividad y legado en Álava. Realmente este centenario de los dos artistas, por eso están los dos unidos hoy aquí, nos está dando a conocer más facetas aún, ¿no? Más perspectivas, más miradas sobre cada uno de estos dos creadores. De los dos se ha escrito, se ha dicho, se ha analizado muchísimo. Lo que nos están permitiendo los centenarios es darnos cuenta de que todavía se puede ahondar y trabajar y conocer y comprender un poquito más a estas dos figuras. Lógicamente, bueno, entre ellos hay confluencias, hay también disparidades. Y en lo que he planteado un poquito la charla ha sido, por un lado, conocer brevemente, lógicamente no podemos entrar a analizar las trayectorias ni los desarrollos de cada uno de los artistas, necesitaríamos varias charlas para ello, pero sí que un pequeño apunte biográfico y también un poco de desarrollo artístico. Luego un poco las confluencias vitales y también estéticas y estilísticas que tienen estos dos artistas. Y por último, como les decía, lo que creo que es lo que nos puede interesar un poco más, ¿no? Que es el patrimonio más cercano, lo que tenemos como parte ya de nuestras miradas, como parte de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, porque tenemos la suerte de contar con obras tanto de Eduardo Chillida como de Néstor Basterrechea en nuestras ciudades, en nuestra ciudad, y en nuestros pueblos y nuestro entorno. Lo cual, pues bueno, creo que quizás a veces suele ser este patrimonio más cercano el más desconocido, al que menos atendemos,
Y por eso, pues bueno, espero que esta mirada sirva, o esta charla les sirva para, bueno, para comprender un poco más estas dos figuras y acercarnos a lo que tenemos cerca. Bueno, comienzo con Eduardo Chillida, más que nada porque, como decimos, los dos nacieron hace 100 años, en 1924, pero Eduardo nació en enero, el 10 de enero, y por eso, pues un poco por decidirme por quién empezar. Me gusta esta imagen también, esta imagen de la fotografía de Eduardo Chillida, pues porque está hecha por otro vitoriano, ¿no? Por Alberto Sommer, lo cual pues es un poco reivindicar, ¿no? lo que somos o lo que tenemos. Bueno, Eduardo Chillida es una figura inabarcable, es imposible que en 5 minutos conozcamos el trabajo de este artista genial, que además muchos de ustedes le conocen, ¿no? Conocerán y habrán visto sus obras y las habrán disfrutado, ¿no? En esa fotografía de Alberto Sommer, ¿no? Es muy característica la mano, ¿no? La mano que ya desde pues esos comienzos como portero de la Real Sociedad, ¿no? Pues va a ser muy importante, y después a la hora del dibujo pues va a tener tanta incidencia en su trabajo. Él en un principio lo que quiere y lo que empieza a estudiar es arquitectura, algo que le va a unir a los deseos del compañero hoy de tarde, de Néstor Basterrechea, pero pronto va a dejar, bueno, pronto a los 3 años va a dejar los estudios de arquitectura para centrarse pues, en el dibujo y sobre todo en la escultura. Cuando está en París empieza a hacer esculturas del tipo que tienen en imagen, este torso. Y luego ya saben que vuelve en 1951 al País Vasco, y esa luz negra del País Vasco y ese interés por conocer las tradiciones y las formas pues más ancestrales de trabajo con la fragua, los espacios, el trabajo de la madera, pues le va a hacer indagar en la poética del material, el material expandido en el espacio, ¿no? Lo que es en la escultura. Y va a empezar a hacer pues, las famosas, el Illarric, ¿no? La primera obra abstracta que realiza, y después pues, estos temblores, ¿no? Estos hierros de temblor. Va a empezar a trabajar en esa fragua de Hernani, en Hernani, donde se asientan este tipo de obras, ¿no? Este hierro que se expande a través de estos temblores que van pues, trabajando o indagando en las posibilidades que tiene la escultura en su propio lenguaje, ¿no? En sus propias formas. No solo el hierro, sino también el interés que tiene Eduardo Chillida por la madera va a ser manifiesto en muchas de las piezas de estos años 50, 60, les traigo justo pequeñas pinceladas para ir adelante, ¿eh? En esta Vestigogorra, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? Es indagar en la posibilidad que tiene el material, la madera, una madera pues, muy entroncada con toda la simbología y con toda la tradición de la cultura vasca. Es una pieza potente, ¿no? Y bueno, cómo va creando los espacios. Al final ese interés por la arquitectura lo va a demostrar a través de la escultura, ¿no? Va a ser un creador de espacios a través de los diferentes materiales. Va a trabajar con alabastros, con papel, con cemento, con piedras, con la lurra, ¿no? con el propio barro, va a ser también muy significativo. Una obra que todos conocen y que también es muy significativa de la obra de Eduardo Chillida es El peine del viento, que tienen en San Sebastián. Bueno, es una obra en la que crea un espacio nuevo, un espacio que regala a su ciudad en la zona del tenis que no estaba practicable en su momento, en esa confluencia entre arquitectura, escultura, naturaleza, ¿no? Con ese trabajo que realizó con Peña Ganchegui, que posteriormente hablaremos cuando conozcamos o abordemos la Plaza de los Fueros. Y por último, estas dos piezas, pues un poco la contraposición, ¿no? Entre estos grandes espacios, esta creación de espacios, ¿no? Esos toki que él llamaba, en el elogio del horizonte, que es pues, ese hormigón, él indagaba en la capacidad que tenía el hormigón, ¿no? De ser un material muy pesado, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, en este caso, creando un topos, ¿no? Está creando un lugar desde el que ver, pero también desde el que sentir, ¿no? Y frente a esa gravedad que tiene el material del hormigón, las gravitaciones, que quizás sean esas piezas pues las más delicadas, son papeles superpuestos, no encolados, sino que flotan y que al final crean espacios, y a pesar de ser papel, pues están creando
tridimensión, ¿no? Están creando esos espacios escultóricos. Bueno, esto como pequeño apunte sobre Eduardo Chillida. Lógicamente hay muchas más cosas, pero bueno. Si abordamos la figura de Néstor Basterrechea, lo primero, ¿no?, que nos viene a la cabeza, pues es un artista polifacético, y el centenario está siendo buena prueba de ello. Estamos conociendo cada vez mejor todos los aspectos de este artista. Néstor es un artista que también quiere estudiar arquitectura, pero bueno, debido a la guerra civil, a la Segunda Guerra Mundial, tiene que exiliarse a Argentina, y allí pues no puede estudiar arquitectura. Lo que primero trabaja es la pintura, y tiene un trabajo, pues primero parte de un expresionismo muy cercano al muralismo americano. Y luego, pues bueno, tiene obras como ese Espantapájaros de 1956, en la que bueno, está ya acercándose a otras formas expresivas mucho más analíticas, más cercanas al cubismo incluso, ¿no? Está ya pasando a lo que en 1957 verdaderamente le interesa, que es el trabajo espacial, ¿no? El trabajo de la geometría y también de las posibilidades de los materiales, en este caso en este collage, de construir, ¿no? De construir un paisaje, en este caso un paisaje urbano, ¿no? Se ve muy mal, pero bueno, esta pieza la tienen hoy en día expuesta en el Museo Sant Telmo, en una exposición que hay temporal. Pero es un collage y no tiene nada que ver verla aquí con verla allí, ¿no? Son trozos de madera con un poco de arpillería, con diferentes colores, la importancia del color, ¿no? En este momento justo es cuando participa Equipo 57, pero bueno, lo que indaga es en esas posibilidades espaciales dentro de la bidimensión que es la pintura, ¿no? De ahí va a ir trabajando en ese trabajo bidimensional, en esta macla, que también es parte de nuestro patrimonio, que está en Arti Museoa, empieza a indagar en la posibilidad, ¿no?, del relieve y la posibilidad de lo bidimensional en convertirse en tridimensional, ¿no? Y de ahí pasará a la escultura. Pero bueno, Néstor no es solo pintor ni escultor, sino que también, como bien saben, es cineasta, es urbanista. Y traigo pues una pequeña porción de su trabajo con la película Malur, que realizó junto a Fernando Larroquer, también una pequeña porción de su gran trabajo como diseñador gráfico en estos diseños de muebles, tanto en espiral como en bioc, muebles de sillas, camas, sofás, de todo. Y luego traigo también una de las piezas de su serie más conocida, que hemos tenido la oportunidad de admirarla entera, ¿no?, en el depósito de aguas de Montehermoso, que es la serie cosmogónica vasca, y su primera pieza, ¿no?, Aquelarre, creo que es bastante conocida, la hemos podido ver, lo grande que es, ¿no?, y lo interesante que es, en ese interés que tiene Néstor a partir de los años 70 de indagar ya desde Amalur, ¿no?, en las tradiciones y en lo que es el pueblo vasco, y en este caso en los mitos, ¿no? Busca en el diccionario de mitología de Barandiarán, pues como los dioses mitológicos vascos, cómo son, y les ofrece una imagen. Lo que quiere es indagar en sus ancestros para ofrecer con lenguajes contemporáneos, modernos, ¿no?, pues todo ese mundo tradicional. Bueno, y luego también muy importante en Néstor todo este trabajo de escultura pública, que luego veremos más cercanamente, pero bueno, creo que la Paloma de la Paz también es un ejemplo paradigmático de toda esta escultura que Néstor, ¿no?, en todo ese compromiso que tiene con su pueblo, con su sociedad y con la cultura vasca, pues lega, ¿no?, a la ciudad de Donosti, pero a todos en general, ¿no?, a través de su escultura. En ese sentido, los dos artistas también son similares, ¿no? Es decir, nos han dejado parte de su creatividad a través de las esculturas públicas, lo cual para los dos era la mejor manera de llegar al pueblo, ¿no?, la mejor manera de llegar a la sociedad, que un arte contemporáneo, ¿no?, llegue a la sociedad. Bueno, la segunda parte, como decíamos, vamos a hablar un poco de las confluencias. La primera confluencia de los dos artistas es en Aránzazu, en la Basílica de Aránzazu, y ya desde este primer momento podemos ver cómo las trayectorias de los dos artistas van a ser completamente diferentes. Cada uno de ellos va a tener trayectorias diferentes también en la misma basílica.
Bueno, ya me imagino que conocen la Basílica de Aránzazu, no nos da tiempo a indagarlo, pero fue, bueno, un hito dentro de la creatividad artística vasca en los años 50 por la confluencia de muchos artistas, no solamente de arquitectos, para de algún modo hacer renacer, ¿no?, lo que Oteiza quería, que era ese frente cultural vasco y esa agrupación, ¿no? Como decimos, por un lado Chillida pues tiene una trayectoria feliz, es decir, comienza su trabajo en 1953 cuando le llaman para hacer las puertas de la basílica, ¿no? Aquí tienen la imagen de las 4 puertas, o antes se ven 3, pero bueno. Y me imagino que conocen toda la polémica que hubo con la estatuaria, con las pinturas de Basterrechea, es decir, cuando se consagró la Basílica de Aránzazu, lo único que estaba acabado en cuanto a decoración escultórica o decoración y pictórica eran las puertas de Chillida. Unas puertas, pues, que explican lo que en 1954 está trabajando Eduardo Chillida, ¿no? Esas chapas que ha encontrado en el puerto Zumaya, que las va uniendo unas junto a otras para crear esa simbología solar en el culto al sol de San Francisco de Asís. Y bueno, la foto de al lado pues es esa comunión, buena comunión, ¿no?, entre Eduardo Chillida con los franciscanos, ¿no? Está comiendo el día de la inauguración del altar de Lucio Muñoz, que fue posteriormente en 1962. Esa comunión entre los monjes franciscanos y Eduardo Chillida no sucedió con Néstor Basterrechea. Néstor Basterrechea, como les decía, estaba en Sudamérica. Cuando se casó, volvió al País Vasco y Oteiza ya estaba metido de lleno en Aránzazu. Ahí es cuando Oteiza, como le ha conocido en Argentina, en Buenos Aires, Oteiza le dice: preséntate y participas de todo este proyecto. Y ahí es cuando Néstor se queda, bueno, tiene que hacer el servicio militar, pero se queda en Aránzazu y le corresponde hacer la cripta. La cripta originaria, ¿no? Y empieza a hacer, pues aquí tenemos varios bocetos, un poco bocetos de lo que iba a hacer, y son unas pinturas muy expresionistas relacionadas con ese muralismo mexicano que decíamos que le interesa al principio y que, pues bueno, no gustan mucho o empiezan a levantar suspicacias entre pues la congregación franciscana. Y de una noche para otra le encalaron todas las pinturas que tenía. Bueno, conocen esta historia seguramente, y eso pues provocó el enfado de Néstor Basterrechea durante muchos años con los franciscanos, hasta que luego ya en los años 80, lógicamente se quedó la cripta sin ningún tipo de pintura, y luego ya en los años 80, con intercesión del diputado de Cultura de Guipúzcoa, pues volvió Néstor a terminar lo que había comenzado. Por lo tanto, bueno, dos estuvieron en el mismo momento, pero dos trayectorias diferentes en Aránzazu. Bueno, la imagen del cartel que he visto, ¿no?, es esta imagen. La verdad es que es de las pocas en las que aparecen Eduardo Chillida y Néstor Basterrechea juntos. Es otra de las confluencias de estos dos artistas, que es la del Grupo Gaur, ¿no? La mítica conformación del Grupo Gaur en 1966 que da germen al movimiento Escuela Vasca. Por abreviar, Oteiza, ¿no?, es el ideólogo de esta unión. Quiere que todos los artistas en comandita trabajen a favor de una vanguardia vasca actual y moderna, y entonces lo quiere hacer como las vanguardias lo hacían, a través de diferentes grupos, con manifiestos, etc. Entonces, bueno, comienzan con el Grupo Gaur, y esta es una foto que realiza Fernando Larroquert, el fotógrafo de Irún, que hace en la casa donde está viviendo Oteiza y Basterrechea. Bueno, son dos casas diferentes, y se han reunido pues algunos de los pintores y escultores que van a ser parte del Grupo Gaur. Por un lado, Rafa Ruiz Valerdi, Remigio Mendiburu, Oteiza, este es un arquitecto catalán, Roberto Puig, Eduardo Chillida, Néstor Basterrechea, José Antonio Sistiaga. Faltan Amable Arias, y José Luis Zumeta. Bueno, la foto, la verdad es que están juntos, pero bueno,
uno para un lado y otro para otro. De aquí va a empezar un poco, no de aquí, pero sí que es cierto que la figura de Oteiza, ¿no? Oteiza Chillida, todos conocen las polémicas, los problemas que existieron. Y dentro del grupo Gaur, unos, Rafa Ruiz Valerdi fue siempre con Eduardo Chillida, unos fueron con unos, se fueron posicionando unos con unos, otros con otros. Y Néstor Basterrechea, la amistad que tenía desde Sudamérica y las vivencias con Jorge hizo que se posicionara con Jorge Oteiza. Bueno, se posicionó y no es que fuera en contra de Eduardo Chillida, pero sí que los caminos, de algún modo, se dispersan y se disipan, ¿no? Es famosa la anécdota, ¿no?, que le debió decir Itziar de que los escultores no llevan corbata y los pintores sí. Le debió comentar como algo, bueno, pues es interesante también porque tenemos a Néstor como en este momento en nuestra imagen como escultor. Bueno, pero es que en este momento era pintor. Y aquí tenemos un poco la exposición gestacional del Grupo Gaur fue en una galería de San Sebastián, 1966, pero bueno, es un fallo en la Galería Barandiarán. Y aquí vemos la obra que presenta varias obras Chillida, que presenta de escultura y una de las obras que presenta Néstor. Es decir, estamos viendo que uno es pintor, el otro es escultor, ¿no? Y nada tienen que ver, aunque bueno, podríamos hacer una poética, ¿no?, de ciertas formas en esos brazos de Gengolán con la de Chillida. Aquí en Vitoria, cuando fue la exposición, aquí también se hizo un grupo, del mismo modo que se hizo en Guipúzcoa el grupo Gaur, se hizo otro en Vizcaya, el grupo Orain, y aquí se hizo el grupo Hemen. Aquí se hizo el grupo Orain y en Vizcaya el grupo Hemen. Cuando se hizo aquí la exposición que daba a conocer los tres grupos, con los alaveses y los vizcaínos y los guipuzcoanos, todos juntos, que no fue así, porque fue todo una polémica, las obras que presenta Néstor son aguafuertes, es decir, ¿quieren comentar algo? No, este es Chillida. Pues igual me he equivocado, perdón. Sí, perdón. Es decir, que Chillida ya en este momento también tiene pues este trabajo con el papel. Pero bueno, para que vieran un poco lo que se presentó aquí. En realidad estamos hablando de dos artistas que fueron de la misma generación, nacieron el mismo año, confluyeron. Bueno, uno había estado en París, los dos han estado en París, uno tiene que exiliarse, los dos acaban, ¿no?, en los años 50 en el País Vasco y lógicamente pues van a estar en otras ocasiones juntos, ¿no? Esto, pues, no tenemos la fecha exacta de esta fotografía, pero aquí les vemos, ¿no? Por un lado Néstor, al lado de Mauri Paz Jiménez, Carlos Vizcarrondo, Rafa Ruiz Valerdi y aquí Eduardo Chillida. Bueno, ahí hay una distancia, pero bueno, están juntos en una comida, ¿no? Seguro que ha sido una exposición y están juntos. Y participan, ¿no? Es decir, pese a que ya en los años 70 pues, cada uno pudiera ir por caminos diferentes, por ejemplo, tenemos ejemplos, fotografías que he podido encontrar en este caso, de la quincena cultural vasca que se celebró en 1972 en Tolosa. Se celebraban muchas de estas quincenas, semanas populares, ¿no?, con exposiciones de arte en las cuales los artistas iban con su obra, lo llevaban y querían mostrar a la sociedad y al pueblo su trabajo. Bueno, pues aquí vemos una pieza de Eduardo Chillida, bueno, una dibarrola atrás, y aquí tenemos Araba, que luego la veremos, Araba de Néstor. Es decir, están aquí juntitos los dos, y aquí estos son grabados que ha hecho Néstor, son paisajes, unos grabados que ha hecho Néstor, y aquí tenemos otra de las esculturas de Eduardo. De modo que, bueno, lógicamente confluyeron porque participaban de un mismo momento, de unos mismos intereses y, bueno, si buscamos confluencias estéticas o estilísticas, pues también podemos llegar incluso a ver ciertas cosas o ciertas relaciones, ¿no? En este caso, esta escultura de 1962, de las primeras esculturas exentas que hace Néstor Basterrechea, pues trabaja con el hierro también en una especie de estela, ¿no? Esos brazos que se abren y se repliegan del mismo modo que el hierro, ¿no?, los hierros
que hemos visto en el temblor, ¿no? Pues lo mismo en otros hierros de temblor, ¿no? Que se van abriendo, se van retorciendo en sí mismos, ¿no? Bueno, en la utilización del material, en el interés por mover esas formas, podíamos ver ciertas similitudes. Lógicamente, cada uno tiene dos desarrollos en estos momentos diferentes, pero bueno, podríamos entenderlos. Y yo también he querido ver aquí algo de ciertas relaciones, ¿no? Por un lado es la paloma del proyecto de Aránzazu de 1969, es una escultura de Néstor Basterrechea, es maciza, pero es de hierro también, ¿no? Es mucho más orgánica que lo que puede ser el Rumor de Límites 7 de Eduardo Chillida, que es nuevamente lo mismo que veíamos en los temblores, en Nicaraundi, ¿no? Como el hierro se va replegando con sus incisiones y con sus juegos, pero al final lo que va haciendo es configurar un espacio escultórico, ¿no? Ahí se nota que ahí hay espacio, no como el de Oteiza, pero hay un espacio frente a la otra que es mucho más compacta, pero bueno, el juego, ¿no? He querido buscar estas confluencias de algún modo estilísticas que pudiéramos pensar, ¿no? en uniones. Aquí, bueno, veo que ha faltado 2 fotografías, pero bueno. Algo en lo que en los años 70, 80 y posteriores, los dos artistas confluyeron fue en su trabajo por el diseño y por la implicación social. Me falta la imagen. Tengo problemas con el PowerPoint. Me falta la imagen del logo de la amnistía de Eduardo Chillida y la imagen del logo de la Universidad del País Vasco, que son los 3 logos, tanto el de la costa la antinuclear de 1973 como el de la amnistía, como el de la Universidad del País Vasco, son de Eduardo Chillida. Y además, si quieren, pues tienen la oportunidad de ver parte de estos usos aplicados, como lo ha llamado Pello Aguirre, ¿no? De Eduardo Chillida, en esta exposición que se ha inaugurado hace 3 semanas o hace 2 o 3 semanas en el Artium y que recoge ese trabajo de anagramas, ese trabajo de diseño aplicado a cartelería, a pegatinas. Es una pena, no se ven, pero yo creo que lo tienen todos, sí, en el imaginario, ¿no? Ese trabajo de diseño, en este caso, esta es muy conocida también y fue muy conocida en su momento, ¿no? Son, al final, esos hierros que se han convertido en el peine del viento posteriormente, ¿no? Son esas tres peines, ¿no? Que juegan con el viento en San Sebastián, pues frente a esa costa nuclear que se quería hacer, ¿no? Estamos aquí viendo el diseño, es ese uso expandido, esa popularización de algún modo del arte, ¿no? A través de pegatinas, de camisetas y de carteles, ¿no? Y tanto uno como otro hicieron un montón de anagramas. ¿Ves aquí? ¡Ay, perdón! Ah, sí que están, que tenía con perdón, no, vale. Bueno, aquí se ven perfectamente. El logo de la universidad no es el logo de la Universidad de 1980, sino que es el logo a favor de una universidad vasca que hace en 1975 en todos estos movimientos sociales que en los años 70 son efervescentes completamente. Del caso de Néstor, pues más de lo mismo, es decir, Néstor quizás es más proyectual en el diseño, ¿no? En el diseño incluso de la escultura, ¿no? Porque los dos son grandes dibujantes. Y bueno, en el caso de Néstor es muy conocido el logotipo del Valle Euskarari que hace para la campaña de Euskadi-Zaindia, que bueno, que ya ven que tienen diferentes festivales. He querido traer dos de esa expansión de una imagen que es esa paloma de la paz, que bueno, con diferentes derivaciones acaba, ¿no? en San Sebastián, pero que se celebró en Legaire, pues en otro festival en julio del 78. Bueno, y otras imágenes a favor, ¿no? Pues en este caso del estatuto, otras estas ya son posteriores, no a la pena de muerte, la Mabosta al día de Donosti, que también Chillida tiene también un cartel. Es decir, ambos se dedicaron y se afanaron, ¿no? en crear imágenes
para toda la sociedad. Bueno, ya por último, en esta última parte, lo que quiero es analizar un poco el legado que tenemos en Álava. Bueno, tienen aquí un collage de parte de las obras que son nuestro patrimonio. Algunas yo creo que conocerán todas. Faltan piezas, hay más piezas de Néstor Basterrechea, de Chillida, de lo que es en colección pública, es lo que he encontrado. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desgranando este collage. Bueno, lo primero que tenemos que abordar pues es la Plaza Monumento a los Fueros de Vitoria, que seguro que conocen, y que tiene su miga como para tratar y para analizar con más detenimiento. Bueno, es un ejemplo de patrimonio quizás no valorado, ¿no?, por la sociedad ni por la ciudadanía. No lo valoramos, pero o no lo sabemos valorar, quizás por toda la serie de problemas que ha tenido también a lo largo de su creación, ¿no? En el momento en el que Chillida está haciendo el peine del viento, es decir, está regalando esa pieza que ya el gobierno vasco lo ha determinado como patrimonio, es decir, ya es parte de nuestro patrimonio, a la ciudad de San Sebastián, le encargan desde la Diputación, cuando se cumplen justo 100 años de la abolición de los fueros, en 1975 la Diputación Foral de Álava le encarga un monumento a los fueros, a Chillida. Lo que pasa es que Chillida lo que quiere, está trabajando con el espacio, con la arquitectura, entonces lo que decide o ofrece a la Diputación es verdaderamente incidir en esa plaza que ha quedado vacía, todos conocen la historia, han tirado en 1974 el mercado de abastos, y entonces lo que quiere es trabajar con todo el espacio, ¿no? con todo el espacio vacío que había quedado. La Diputación acepta y entonces pues crea una memoria junto con el arquitecto que está trabajando en el Peine del Viento, junto con Luis Peña-Ganchegui. Bueno, aquí ven un poco la memoria, que por cierto está aquí, esta fotografía está sacada de los fondos de la biblioteca de aquí, la memoria del proyecto de Plaza Monumento a los Fueros. Todos conocen la plaza, proviene de un primer alabastro, ya ven, un alabastro que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Gasteiz, denominado Gasteiz, en el cual ya hace esa incisión, ¿no?, esa incisión que es en el alabastro, para jugar, ¿no?, con el espacio que se genera dentro de la propia materia, y que luego lo que va a hacer es justo lo contrario, va a horadar, pero va a vaciar de algún modo la plaza, ¿no? Es el primer momento en el que Chillida vacía, ¿no?, tiene la posibilidad de, con esa cota más baja, puede vaciar de materia un espacio urbanístico. Lo que después quiso y no pudo hacer en Tindaya, lógicamente con sus diferencias, pero ese quitar materia lo puede hacer en la plaza de los Fueros. Bueno, ya ven que el proyecto cambia de lo que esencialmente es el mismo, es una plaza, un frontón, y luego la fortaleza, ¿no?, esos muros, fortaleza, que van a albergar la escultura homenaje a los fueros de Eduardo Chillida, que hoy disfrutamos, ¿no? El proyecto, bueno, lo conocen, me imagino, comienza con problemas, ya desde el primer momento se van echando órdagos unos a los otros, es decir, en 1977, cuando ya van a empezar las obras, hay una huelga de la construcción. Cuando ya empiezan las obras, empieza a haber tanta polémica en la ciudad de Vitoria, que la gente no está de acuerdo con lo que se va a hacer, que el propio Eduardo Chillida y Luis Peña-Ganchegui deciden que no quieren hacerlo, que si la sociedad no está de acuerdo con su proyecto, ellos no quieren llevarlo a cabo.
hay que pensar en los años de conflictividad político-social en los que se puso en marcha se puso en marcha o se quiso poner en marcha esta plaza, y entiendo que si la sociedad no estaba a favor, ellos quisieran echar para atrás. Se hizo una comisión para apoyar la creación de la Plaza Monumento a los Fueros en 1977. Se hizo una consulta a la ciudadanía. Finalmente se aprobó. Se aprobó y se empezaron a hacer las obras. Se empezaron a hacer las obras, pero, como decimos todo, parece que el infortunio, ¿no?, iba a más, ¿no? El encarecimiento de la construcción hizo que en 1980 se paralizaran. La Diputación echa un órdago, dice: o bajáis el precio de lo que nos queda por acabar, porque se fue como inaugurando por partes, ¿no? Entonces, ya cuando ya habían gastado mucho más del presupuesto inicial, echaron un órdago al arquitecto y al escultor. O bajáis el precio, es decir, bajáis las cotas, porque trajeron la piedra rosácea de Porriño famosa, ¿no? O bajáis las cotas y baja el precio, o esto se acaba. El arquitecto y el escultor, lógicamente, lo que hacen es decidir que eso o se hace como estaba planteado desde un inicio o no se hace. Finalmente intercede el ayuntamiento, se deciden ciertas cuestiones y se pone en marcha. Ya desde ese momento, en 1980, ya se está viendo que hay problemas con el lugar de la fortaleza, ¿no? Esto ya ven que ha cambiado, ¿eh? Esta es la maqueta original, incluso ha cambiado también lo del volatoqui, lo del frontón, ¿no? Lo del frontón, lo de la bolera. Aquí salía, ¿no? Tenía un cuerpo con volumen, y en la actualidad en la actualidad lo dejaron. Luego tenían problemas también porque encontraron cables de Telefónica. La caja de ahorros cambió el lugar por donde se entraba al parking. Bueno, era todo igual, por eso, ¿no? Quizás todo se nos ha complicado, un poco todo con esta plaza, ¿no? Mira, lo que decía Chillida, era una plaza urbana trascendida por el arte como actuación pública. Su interés era ese, que un espacio urbano estuviera trascendido, ¿no?, por el arte, y generara ese espacio público. Esta es la maqueta, quizás es la única imagen buena que se puede sacar de la plaza como tal, ¿no?, desde la maqueta que ahora mismo está, que es un poco como quedó. Lo que les decía, en 1980 ya había problemas con los fosos, ya veían que eso iba a dar problemas, y les dijeron para cambiarlo, no lo cambiaron. En 1981 se cayó un niño de 5 años, justo donde el foso de la escultura. Todas estas cuestiones yo creo que las conocen y tampoco me voy a extender. Se agravó un poco más el tema porque el ayuntamiento, la Diputación, decidieron cerrar todo esto, pusieron un entramado de madera, hicieron un poco más seguro todo, pero claro, enfadó un poquito más a los artistas. Finalmente, pues una vez, ya sin estar ninguno de los dos, se llegó a un acuerdo en 2009 para hacer una restauración, para buscar soluciones, buscar formas de que la plaza tuviera mejores accesibilidades, mejores cuestiones, y está como hoy la conocemos. La plaza, como saben, es una confluencia de espacios, de espacios para los deportes populares vascos, y luego ese espacio, ¿no?, de murallas en el que incluir la escultura como homenaje a los fueros. Iba a ir con un árbol de Guernica, que luego se colocó en otro momento, iba a ir con agua, es decir, iba a ser muchas cosas, y finalmente pues quedó en lo que está. La pieza que está dentro es este homenaje a los fueros, en acero. Esta pieza, con esos brazos cuadrangulares que ya veíamos en el Peine el Viento. Al final es como una estela, ¿no?, que la parte de arriba es muy dinámica frente a la parte de abajo mucho más estática, ¿no? Pero
La gente tampoco no entendió porque pensaban que el monumento iba a ir por arriba, se iba a ver desde fuera. Y se tuvo que explicar que era una obra de arte dentro de una obra de arte y esa sensación de fortaleza, ¿no? de hay que proteger o habría que proteger los fueros, era la idea del homenaje. Voy a seguir porque... Bueno, fíjense, frente a la Plaza de los Fueros, un espacio público, un encargo de las instituciones a un artista, un espacio que no ha llegado a cuajar en el sentimiento del vitoriano, vamos a dejarlo ahí. Otro ejemplo que viene de un concurso, es decir, que no es un encargo, sino que es un concurso público para hacer la imagen del Parlamento. En 1982, el Parlamento Vasco saca a concurso la creación de una imagen y Néstor Basterrechea gana con esta Izaro, ¿no? esta imagen. Lo que quiero contraponer en la Plaza de los Fueros con el logo o la imagen de Néstor es que es una imagen que quizás la tenemos aquí al lado, pero muy pocos de nosotros hemos podido verla de cerca y, sin embargo, la aceptamos ya como algo propio. Es decir, la tenemos, es un símbolo ya, ¿no? de la sociedad vasca, es un símbolo del lugar del Parlamento, ¿no? donde sucede lo que nos atañe a los ciudadanos y, aunque todas las connotaciones que podamos verter hacia esa imagen, la hemos aceptado. Y eso que igual no la hemos visto nunca, ¿no? Bueno, ver dos ejemplos diferentes de dos obras que están muy cerca, de dos periodos se inauguraron, una es del 82 y la otra se inauguró, como quien dice, completa en el 82, la Plaza de los Fueros, y que tienen, derivas diferentes en cuanto a lo patrimonial. Ya saben, ¿no? Es ese homenaje al árbol, ¿no? Ese árbol que surge con siete ramificaciones en relación a las 7 provincias históricas vascas, ¿no? Bueno, con la verdad, con muchas otras cuestiones. Esta pieza igual no es tan conocida, pero la enlazo con Izaro porque la tenemos en las Juntas Generales. Es otra pieza que está reflejando la fuerza de las 7 cuadrillas alavesas. Justo lo que pasa es que hay una verja, entonces hay una verja y no se ve muy bien, pero está justo al lado de las Juntas Generales, enfrente de la catedral. Vicente Goicoechea. Vicente Goicoechea, sí, es justo la esquinita, ahí se ve Vicente Goicoechea. Bueno, y es un monolito que hizo Néstor Basterrechea para las Juntas Generales y es, nuevamente ese trabajo, ¿no? Esas 7 cuadrillas generando, ¿no? Al final una fuerza, ¿no? Lo que es Álava. Bueno, otra de las piezas que tenemos en Artium, esta Besárcada 1, es ese trabajo que veíamos en el Peine del Viento, también veíamos en las piezas que hemos visto antes, ese trabajo del hierro, ¿no? En esos brazos cuadrangulares que le permiten a Chillida, ¿no? indagar en la generación de espacios, ¿no? y generación de poéticas. Tanto Néstor como Eduardo son dos artistas muy líricos, muy poéticos, ¿no? Y en esta Besárcada, es muy interesante. Les pongo dos perspectivas porque no es lo mismo, ¿no? verlos de un sitio que de otro, ¿no? Es esa fuerza del hierro, ¿no? Esa fuerza también del material enlazado con lo curvilíneo, ¿no? Es justo todo lo contrario, un poco en ese lirismo. Y aunque no tengan nada que ver, pues lo he enlazado con Araba, que seguramente que conocen y que, la feliz noticia es que el 6 de noviembre la volvieron a colocar en la entrada de Araya. Yo no he ido a verla todavía, pero ya saben que esta pieza se colocó en la cumbre del Aratz, se cayó en algún momento indeterminado de la historia y se recuperó hace 2-3 años, que un montañero la encontró. Y se ha restaurado y la han colocado cerca, ¿no? Debe estar cerca o desde donde está se puede ver la cumbre de Aratz, entonces esa unión. Araba es una pieza que Néstor la hace primero en madera
también hace Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. La hace en los años 60 y, bueno, son formas muy geométricas, porque ya no he hablado nada, pero estamos hablando continuamente de lenguajes abstractos. En este caso, con esas incisiones, esas formas curvas también, ¿no? También muy poéticas. No se ve bien en este caso, pero en la de madera, cuando está colocada, ¿no? Se ve una cierta elevación, bueno, pues que tendrá su relación o con lo que Néstor consideraba que era Araba en su momento, ¿no? Bueno, en este caso también podríamos hablar de qué mal cuidamos nuestro patrimonio, que no sabemos ni dónde lo tenemos, ni cómo está, ni lo que pasa con él, ¿no? Y bueno, lo bueno es que se ha podido recuperar. Bueno, aquí he querido colocar estas dos piezas, que está una en el Artium y la otra enfrente de Montehermoso, que todos conocen. Bueno, por el trabajo, son dos trabajos diferentes. El grabado de la litografía de Eduardo Chillida es alusiva a Gasteiz, a Vitoria, bueno, en esas formas características de su lenguaje abstracto que se ha convertido ya en seña, ¿no? en seña de su trabajo. Y me gusta contraponerlas un poco por la escultura también tan fina, ¿no? de grosor tan fino, en el que Néstor, ¿no? realmente de algún modo incide, ¿no? del mismo modo que el negro incide en el blanco, ¿no? Que crea, ¿no? o genera un espacio dentro de ese espacio blanco. En la plancha, en este caso, ¿no? de acero, de La libertad se abre redonda, también, ¿no? se generan a través del espacio vacío, de la luz que entra dentro de ese juego que hace Néstor Basterrechea, ¿no? pues un poco lo mismo que Néstor en esa construcción de la litografía. Bueno, la pieza la conocen, es una donación que hace la Caja Laboral a la ciudad, y es ese muro, ¿no? ese muro un poco intransigente, ¿no? en un muro con problemas, ¿no? en el que se abre, para Néstor Basterrechea la libertad era circular, el círculo en Néstor Basterrechea es primordial, bueno, lo vamos a ver luego, si me da tiempo. Este círculo se va abriendo y va abriéndose esas luces, esos claroscuros, ¿no? esas diferentes formas, esa dinamización que hace. La foto no es muy buena, pero bueno. Y además ahora está colocada diferente, pero bueno, esa dinamización que al final es esa libertad que lo quiso poner en Vitoria, pues por dar libertad también a la capital de Euskadi, ¿no? Esta pieza bueno, quizás es poco conocida, es un proyecto de mural para el aeropuerto de Foronda, actualmente está en San Telmo también expuesta, y es un altar, como quien dice, en el cual Basterrechea quiso incluir las diferentes técnicas de la artesanía. Lo que llama la atención, ¿no? Lo quería hacer en piedra, pero lo que llama la atención es que lo iba a poner un altar a la artesanía, a las formas tradicionales de crear diferentes elementos, lo iba a poner en el aeropuerto de Foronda, ¿no? Hacer esa contraposición de lo que se está perdiendo frente a la modernidad, al progreso, ¿no? Yo creo que era eso, vamos a guardar, vamos a poner en un altar, ¿no? todas estas formas de creación que pueden estar en peligro. Bueno, voy para adelante. Bueno, con esto sí, mira, con esto ya termino. Porque tenemos un diálogo de los dos artistas en el espacio público de la Plaza Juncal Ballestín, o bueno, la entrada a lo que es la biblioteca del Artium. Y aquí tenemos el juego entre pues, Eduardo Chillida y Néstor Basterrechea. Bueno, por un lado tenemos el elogio de la arquitectura 14, de 1994, una pieza de Eduardo Chillida que nuevamente es ese deseo de crear un espacio. Es una pieza pequeñita, bueno, pequeñita, es baja, ¿no? Podemos entrar, es decir, se ha generado un espacio a través de tres bloques nuevamente de brazos cuadrangulares, ¿no? Esos brazos cuadrangulares que hemos visto ya en varias imágenes, en la Besárcada, etcétera. En este caso, lo que es la geometría de la propia pieza se rompe un poco, no sé
no sé si se ve bien, sí, aquí se ve bien, ¿no? Un poco por el lirismo de jugar con las formas más curvilíneas. También juega un poco con la luz, ¿no? Con la entrada de las luces, con estas ventanas cuadrangulares, ¿no? en estos extremos, ¿no? Ese juego es a crear, ¿no? Un espacio para tener nuevas percepciones, para tener nuevos intereses. Los dos, como decíamos, con ese gran interés por la arquitectura. Los dos querían haber sido arquitectos y fueron arquitectos, pero de la materia y del espacio a través de la escultura. Esta, además, tiene como diálogo, ¿no? Claro, el Mirador mirando de Jorge Oteiza. Y las piezas que tenemos justo, bueno, hay otras dos en la parte de la plaza interior de Artion. Estas dos piezas fueron donadas hace poco por la familia. Son ese momento en el que Chillida pasa del plano, de la bidimensión que él ve que es imposible en la pintura, esa bidimensión, ¿no? Porque ya aplicar color ya para él se le genera esa tridimensión, como a través del dibujo, ¿no? Pues se rompe el plano y se genera la tridimensión, ¿no? Y de ese plano va a pasar a estas primeras esculturas que provienen de esos relieves, de esa macla que hemos visto en Artion, y crea la gaua, la noche y un meridiano, creo que tengo aquí, sí. La noche, al final, el círculo, nuevamente, la importancia del círculo, el interés que tiene Néstor por el círculo y cómo rompe a través de estas líneas y esos juegos, ¿no? Esas piecitas que crean relieve, bueno, diferentes ensoñaciones de la noche que se ilumina, ¿no? A través de esas pequeñas incisiones. El meridiano es bueno, un juego similar, ¿no? Un juego quizás más potente en esas aperturas que se dinamizan, ¿no? con estos pequeños relieves, ¿no? Que hacen pues, lo que en el círculo, ¿no? Sería un meridiano o una especie de meridiano. Bueno, y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, esto tenemos la Plaza de los Fueros de Eduardo Chillida y una escultura que se colocó temporalmente cuando hubo una exposición de Néstor Basterrechea en la sala Caja Vital de la Fundación Vital. Al final, bueno, a través de esta pequeña charla, lo único que he pretendido no es hermanar a dos artistas con vidas, trayectorias, trabajos y pensamientos diferentes, sino, bueno, de algún modo dar a conocer a dos artistas y dar a conocer también lo que tenemos cerca, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de conjugar, ¿no? esa parte de los muros de la fortaleza de la Plaza de los Fueros con lo liviano, ¿no? De los juegos de Néstor en esta escultura, en esas formas, ¿no? Muy de su lenguaje. Al final, dos artistas vascos internacionales, dos artistas que indagan en la tradición de la cultura vasca, pero que se convierten en artistas modernos, en artistas de la vanguardia y que siempre tendremos la oportunidad de seguir disfrutándolos en las piezas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. A ti, Miren. Tengo la sensación, Miren, de que el reto no era fácil, ¿no? Buscar las confluencias entre estos dos artistas, yo creo que te ha resultado más complicado de lo que puede parecer, porque después de escucharte yo creo que queda bastante claro que era más las diferencias que había entre ellos que lo que les acercaba, más allá de que fueran contemporáneos. Pero no sé si podemos indagar un poco en si uno de los dos influyó más en el otro o no, y de ser así, ¿quién dirías tú que es? No hay ninguna influencia ni de uno ni de otro. Incluso, no hay influencias entre ellos. Ninguna. O sea, los paralelismos que nos has mostrado aquí... por buscar. Sí, son casuales. Son casuales. A ver, lo que siempre se han buscado paralelismos son Chillida con Oteiza, Basterrechea con Oteiza, y es que no hay. Es decir... por ejemplo, Basterrechea con Oteiza, es que no hay influencia, hay admiración, hay conocimiento, hay modos de ver el arte similares, hay perspectivas de cómo trabajar, pero no hay, cada uno tiene un desarrollo creativo diferente.
¿Qué pasó con Chillida o Teiza? Bueno, pues que trabajaban materiales parecidos, trabajaban con conceptos muy parecidos, es decir, con lo esencial de la escultura, que al final es materia y espacio, cada uno desde posiciones teóricas diferentes, uno mucho más poético, otro mucho más metafísico y estético, ¿no? Que luego formalmente, en el famoso libro de los plagios que Oteiza realiza, que formalmente, lógicamente, haya uniones, pues sí, pero yo creo que cada uno de ellos tienen formas de trabajar diferentes. Y en el caso de Chillida Basterrechea, a pesar de lo que hemos podido ver ahí, yo creo que ni uno le influye al otro ni el otro al uno. Si hay algo en todo caso que les hermanaba era ese interés en formar parte del espacio público y en trasladar el arte y todo lo que simbolizaba en el caso de cada uno de ellos a la ciudadanía a través de esa ocupación precisamente del espacio público, como bien nos has mostrado, de una manera totalmente diferente, ¿no? Está claro que la ocupación del espacio de la plaza urbana por parte de Chillida, en este caso, es mucho más real, ¿no? Crea un espacio urbanístico, pero bueno, Basterrechea también crea espacios urbanísticos en Irún, espacios de un parque, es decir, cada uno tiene un lenguaje diferente, pero el deseo no de ocupar, sino el deseo de trascender quizás en el espacio público es similar. Creo que en ambos. Tenemos que ponernos todos un suspenso y sacarnos tarjeta roja, ¿no? Sí. Porque no valoramos realmente lo que tenemos esa tendencia que yo creo que nos pasa un poco a todos y en todas partes, no tenemos tampoco la exclusiva de cuando nos vamos fuera de aquí, visitamos museos, vemos esculturas y nos hacemos selfies y maravillosas fotos, pero luego no sabemos lo que tenemos en casa. ¿Qué hacemos para darle un poco la vuelta a esto? Bueno, pues esta charla yo creo hay que promover el interés, ¿no? Promover el interés de la ciudadanía. Yo creo que ¿qué más nos va a gustar que lo que tenemos cerca conocerlo, ¿no? Y cuidar el patrimonio, ¿no? Bueno, y cuidarlo, eso, educación. Educación desde... Y civismo. Educación, civismo desde pequeñitos, empezar porque yo creo que la ciudadanía no ha valorado... Bueno, yo creo que hay una confluencia de muchos factores. En el caso de la Plaza de los Fueros, que quizás es el más polémico, ¿no? No es solo que no haya habido educación, sino que ha habido muchas cuestiones más allá. Políticas, ¿no? sí. Bueno. Políticas, sociales y culturales también. Seguro que entre el público, y ya tenemos a Urchi además preparado con el micro, nos levantáis la mano, por favor, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, y la hacemos en voz alta. Muchas gracias por la exposición, yo creo que ha sido muy interesante. Yo quería comentarte que en la Iglesia de las Artes hay una escultura, el altar de Néstor Basterrechea, me parece interesante. Y luego, sobre el tema del monumento a los fueros, me parece que tendría que haber un acuerdo a nivel institucional para sacarlo fuera, porque eso es un zulo. Y eso no tiene... hay gente, de Vitoria lo conocemos, los de Vitoria-Gasteiz lo conocemos, pero la gente de fuera no. Y se marcha sin esa sensación, porque el Peine de los Vientos lo conoce todo el mundo, pero el monumento a los fueros está ahí tapado. Entonces habría que sacarlo fuera, una votación. Bueno, el monumento a los fueros realmente tenía que ser así. Es decir, y no son... Es que él lo que quería era eso, él indagó mucho él y Basterrechea, indagaban mucho dónde colocaban cada uno las esculturas. Las esculturas se necesitan, no se leen como las hemos leído nosotros hoy aquí. La lectura tiene que ser completa, ¿no? Tenemos que dar toda la vuelta a toda la obra y la localización es muy importante. En este caso, Chillida tenía muy claro lo que quería con ese monumento, es decir, con ese homenaje a los fueros, y era que estuviera ahí metida. Y lo explicó en su momento. Es una escultura dentro de otra escultura. Que no lo lleguemos a ver, bueno, quizás ese es el juego. Magia. Eso también es el juego, ¿no? De bajar y descubrir, ¿no? Es como ese tesoro, ¿no? Ese tesoro que son los fueros y que pues la sociedad como tal tendría que proteger. El tema de las artes, pues sí, están los objetos de culto de Néstor en las artes.
A lo largo de este centenario ha habido varias ocasiones de poder ir a las Artes y por eso no he querido traer nada, pero son unas piezas que están aquí al lado y son muy, muy, muy potentes y muy interesantes. Es el altar, el ambón, los canceles, los candelabros, es decir, realizó un trabajo además del momento justo de la serie cosmogónica muy interesante. Así que invito a todo el mundo a que vaya. ¿Más cosas? Hola, muchas gracias por esta exposición. Ha sido como un recorrido de mi vida, ¿no? Porque yo en esto del arte contemporáneo soy una ignorante. He tenido la suerte de, bueno, cada vez que voy al Artium salgo como triste, no entiendo nada, ¿no? Y, bueno, casualidades de la vida, he tenido la ocasión de apuntarme a un curso gratuito de colaboración del Artium con la UNED sobre el arte contemporáneo. Y es que me estoy quedando alucinada. Quiero hacer una mención especial a Aránzazu, que congrega ahí todo el arte y cómo ha podido esos franciscanos y bueno, y me imagino que el gobierno vasco o lo que fuera en ese momento, ¿no? Concentrar todo ese arte ahí en esa basílica, ¿no? Que yo me acuerdo que siendo pequeña, yo soy de Guipúzcoa, la polémica que se creó cuando quitaron la Virgen, que era una muñeca, con los mantos de oro que regalaban los... No hay una foto. Y de repente pusieron aquella figura pequeña. Aquello fue un escándalo, que en casa yo era pequeñita y en el pueblo y todo, aquello era inadmisible para Aránzazu, ¿no? Y cómo desde la ignorancia no sabemos apreciar todo el arte y todo el significado que tiene eso y la pretensión de esos artistas, por ejemplo Chillida, que quiso, lo que tú dices, meter en ese foso, y si lo sacamos de ahí, resucita. Ah, resucita. Chillida. El artista, pensaba que la pieza, digo. No, resucita Chillida y le dice, me lo llevo. Sí. ¿Algo más? ¿No hay nada más? Pues miren, Vadillo, ha sido un auténtico placer. Yo no sé si a la sala, pero desde luego a mí me has puesto los dientes absolutamente largos y me apetece hacer el recorrido que tenemos más próximo. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, como siempre, feliz semana. Gracias.